Muy buenos días, estamos en Revivados por su palabra. Esta mañana, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, revisamos lo que nos dice el libro de 2 de Samuel, capítulo 17. Esos son momentos críticos de inestabilidad en el reino de Israel. David ha dejado Jerusalén, ha dejado el palacio, decidió no quedarse ahí para que la guerra no se librara en ese lugar. Y ahora Absalón llegó a sentarse en el trono de David y él quería ser el rey. Y bueno, cometió atrocidades contra su padre, que son parte de la profecía que el mismo Natán le había dado a David por haber cometido el adulterio y el asesinato de Urías. Y el adulterio con Betsabé, nos referimos. Entonces, ¿qué sucede? Vemos aquí una lucha, ¿no? Consejos de aquí, consejos de allá, qué hacer, qué no hacer. En momentos tan críticos, el mismo Absalón requiere el consejo de personas sabias. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirse? Es triste cuando la vida de las personas no está dirigida con Dios. Los consejos seguros de su palabra, los consejos seguros que Él nos puede dar, nos pueden mantener a salvo del fracaso. Y el caso de Absalón es complicado porque él no cuenta con el favor de Dios, por lo tanto, su empresa está destinada al fracasar. Así nomás son las cosas. Siempre y cuando el ser humano pueda tener la capacidad de humillarse delante de la presencia de Dios, de buscar su consejo y ayuda, y aunque la respuesta puede tardarse en llegar, el consejo de Dios siempre es más seguro y traerá más prosperidad. Prosperidad en el sentido como Dios la quiere dar, no prosperidad en el sentido humano, y eso tenemos que tener toda la claridad. Dios quiere cosas buenas para sus hijos y eso está claro, a su tiempo, pero cosas buenas. David estaba pasándolo mal y estaba sufriendo, y ese sufrimiento le causaba dolor, pero era temporal y producto de los errores que él mismo había cometido. Y entonces, tanto el consejo de Usaí y el de Ahitofel se dieron. Primero el de Ahitofel, luego el de Usaí. El de Ahitofel era más seguro, dice la Biblia. Ahitofel era muy inteligente, astuto. Había sido consejero de Dios y el Espíritu le ayudaba a dar buenos consejos. Pero ya no vivía con el Espíritu de Dios, sin embargo, seguía siendo muy inteligente. Su consejo no fue tomado en cuenta, sino el de Usaí. Recuerden que Usaí fue dejado en el palacio para que pudiera estropear el consejo de Ahitofel. Dios había determinado, dice la Biblia, ¿no? Es bien clara la Biblia, ¿no? Dios había determinado que el consejo de Ahitofel fallara. Todo estaba orquestado y organizado de tal manera que Dios tuviera el control de la situación y pudiera favorecer a su hijo David. Dios gobierna. Y Él va a usar circunstancias y situaciones, pero nunca debemos desconfiar de que Él tiene el control de este mundo. A pesar de que parece que todo se tambalea. En el caso de David puede mirar eso, decir, pero tú me ofreciste que siempre permanecería en el reino y ahora tambaleo, me toca salir corriendo de aquí. Dios está al mando de la situación. Nunca nos olvidemos de eso, de eso se trata, ¿no? La triste historia de Ahitofel, quiero terminar leyendo el verso 23. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de sus padres. El suicidio es lo que le quedó a Ahitofel. Un hombre que, por cierto, se volvió orgulloso. No siguieron mi consejo, no hicieron lo que yo quería, no se hizo como yo esperaba, abandonó todo y se ahorcó. Triste historia de un hombre que pudo haber reconciliado primero con Dios, hallado perdón en una situación tan crítica en relación a su nieta, y todo esto le lastimó mucho y no lo pudo superar. Lo dijimos ayer, se llenó de odio, de culpa, y le llevó a la muerte. No pudo manejarlo. Cuando la vida del cristiano y la vida de los seres humanos enfrenta situaciones complicadas y difíciles, tenemos que ir a Él para que Él nos dé la capacidad de perdonar, la capacidad de liberarnos de la culpa, la capacidad de liberarnos de la venganza y aprender a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Que no nos pase lo de Ahitofel, que nos pase de lo de David, que debemos aprender a confiar solamente en Él. Vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por tu amor, porque podemos aprender a confiar solamente en ti, así como David, y podemos estar seguros que aunque la respuesta puede tardar, oh Dios, tus planes son seguros y tú nunca pierdes el control de la situación, oh Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.